Te bendiga, hermano amigo que estás mirando este video. Te saluda tu hermana Madaí. Primeramente le damos las gracias a Dios por este día de vida, por la oportunidad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que nos ha concedido este nuevo día, ¿verdad? Extendiendo sus misericordias, Dios, hacia con vosotros, ¿verdad? Gracias a Dios por ese momento y por la vida que Dios te ha dado a ti también, ¿verdad? La oportunidad que Dios te está dando también para que tú le busques, para que tú, si no tienes a Dios en tu corazón, ¿verdad? Para que se lo entregues hoy a nuestro Dios, ¿verdad? Ese corazón tuyo que el Señor, ¿verdad? Ha extendido este día de vida para que tú no te pierdas, ¿verdad? Sino que para que tú también seas salvo, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Hoy traigo una palabra de Dios, ¿verdad? Que es de gran bendición para mi vida, ¿verdad? Y yo sé que va a ser para la tuya también, ¿verdad? Hoy vamos a ver en el libro de Hebreos 12, vamos a estar leyendo del 1 al 4. Si tú tienes una Biblia, puedes ir buscando la cita de Hebreos 12, ¿verdad? Ahí donde Dios nos va a hablar en este maravilloso día que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Para eso yo te invito a que tú también le hagas esa invitación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a tu vida y que se queden a morar contigo siempre, ¿verdad? Para que sean ellos quien te dirijan, para que sean ellos, ¿verdad? Quien nos den también el entendimiento, el discernimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios nos quiere decir en nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? No vayamos a caer en redes del enemigo, ¿verdad? Y ser atrapados, ¿verdad? Porque él a eso quiere arrebatar estas almas, las cuales nuestras almas, le pertenecen a nuestro único Dios, quien nos hizo desde el principio de la creación, ¿verdad? Nos hizo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros le adoremos, le glorifiquemos y le sirvamos a Él también, ¿verdad? Y esta es la palabra de Dios que yo traigo para tu vida, así como para la mía también, ¿verdad? Vamos a estar hablando bajo el tema que dice así, en mi Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Ya no estés poniendo tus ojos en otra parte. Pon tus ojos en Jesús, ¿verdad? En Él, ¿verdad? En el cual tú puedes a través de Él solamente obtener vida eterna. Porque a través de Él nosotros, ¿verdad? Fuimos comprados con precio de sangre, y que tan solamente Él fue el único quien pagó ese precio por tu vida, ¿verdad? Y el Señor en este maravilloso día que ha extendido, ¿verdad? Es para recordarnos, para que tú también veas, y aún tú no habías escuchado, que Dios pagó un precio y que tú le perteneces a Cristo, ¿verdad? Y este es el día, ¿verdad? Que Dios te ha extendido para que tú veas y en quién tienes que poner la mirada. No la tengas puesta en las cosas de este mundo, es decir, ni a las potestades de estos aires, ni ninguna otra mirada, y tu mirada en alguna otra parte, sino tan solamente en el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios así, la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Vemos que Dios nos está diciendo que ese precio tú ni yo lo estamos haciendo, no lo estamos pagando, porque Él ya lo hizo
por ti y por mí, ¿verdad? Y nos hace entender también que nosotros entendamos, ¿verdad? Que Él, ¿verdad? Pagó ese precio y que a través de Él nosotros, y que veamos cómo Dios miró, ¿verdad? Él no miró la aflicción, Él no miró eso, Él miró cuando Él puso la mirada en ti, en mí, para defendernos, para rescatarnos del pecado, para librarnos, para que tú y yo, ¿verdad? Pudiéramos obtener la salvación, ¿verdad? Él miró un gozo. Un gozo, y así tú también, ¿verdad? No tienes que mirar los problemas, no tienes que mirar que tanto sufre, ¿verdad? Que tanto vas a sufrir también el camino al Señor, que tú te pongas a pensar eso, no. Tú mira el gozo, qué es lo que Dios tiene preparado para tu vida. Esto es pasajero, esto va a pasar, ¿verdad? Aquí en este mundo, esta carne, todo aquí va a perecer, va a morir tarde o temprano. Pero tu mirada tiene que estar puesta en el galardón, en lo que Dios tiene preparado para ti, la vida eterna, la salvación, donde tú ya nunca jamás vas a sufrir, donde tú ya nunca jamás te vas a preocupar, donde tú ya nunca jamás te vas a enfermar. Tu mirada tiene que estar puesta en lo que tú te vas a deleitar allá en el Señor. Así por eso siempre, pues en todo te tienes que estar en gozo. Cuando tú te aflicción tienes que estar en gozo, tienes que estar en alegría, todo hacerlo con alegría. ¿Por qué? Tú no te estés fijando en las preocupaciones, en lo que está aconteciendo en este mundo. No tengas la mirada en lo que está pasando, sino en Dios. En Dios yo lo hago para el Señor. Yo voy a seguir a Él, yo voy a buscar de Él, yo voy a obedecerle a Él, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque yo tengo la mirada puesta en lo que Él tiene preparado para mi vida. Si lo demás no lo quiere, hoy es el día que tú corras por tu salvación. Tú valora, ¿verdad? Lo que Dios te está dando el día de hoy, que es una salvación, es una vida eterna en Cristo Jesús. Por eso dice el Señor, no te desvíes de tu mirada. Ya no tengas la mirada tan solamente puesta en que voy a trabajar, en que voy a hacer esto. No. Ahora, pon tu mirada en Jesús, ¿verdad? El día de hoy es esta la palabra de Dios, que tú tengas siempre la mirada puesta en Jesús, porque si tú tienes puesta la mirada en Jesús, tú vas a tener siempre ese gozo, ¿verdad? Así como a pesar de que Jesús nos dice, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Al principio nos dice así la palabra de Dios, que nosotros nos despojemos, dice, de todo peso del pecado. Todo eso es pecado, hacer lo malo, ¿verdad? Y también poder hacer lo bueno y no hacerlo no es pecado. Es decir, no buscar yo de Jesús, no buscar yo de Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Me es pecado, dice el Señor, o no hacer las cosas para Dios. Me es pecado, dice el Señor, ¿verdad? Y para ti te es como un peso, dice, ¿verdad? Dice el Señor, despójate, deja todo ese peso, dice, del pecado, de la desobediencia a Dios, dice, ¿verdad? Porque se te está asediando, se te está diciendo a cada rato, no lo haga, cada rato te dice las cosas, ¿verdad? Pero tú despójate de eso, déjalo y corramos con paciencia. Si tú hazlo, siempre hazlo, pero con paciencia, dice el Señor. Pero quiere decir, nunca te quedes. Nunca te quedes, tú sigue adelante. Dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice. Vemos que desde un principio, como les estaba diciendo, el Señor Dios nos hizo, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos salvos, ¿verdad? ¿Me entiende? Para eso, pero el enemigo vino, ¿verdad? A meterse en el pecado al principio de la creación, ¿verdad? A desviar nuestra mirada, ¿verdad? ¿Me entiende? De Jesús, del Señor, de nuestro Dios o Jehová, como le quiera llamar, pero es el mismo Dios, ¿verdad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de Él. Nos vino a despojar de esa mirada, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y que nosotros empezáramos a ver los errores, de que tú empezaras a ver esto, no, pues esto se me está presentando codiciable, no, pero esto yo lo quiero, ¿verdad? Y te has apartado tal vez, ¿verdad? O no, ¿verdad? Caíste ahí en ese pecado, porque todos caímos en pecado, dice el Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos directitos, ¿verdad? Al castigo, ¿verdad? Merecíamos, ¿verdad?
Desen cuenta, pero para eso apareció Cristo, ¿verdad? Él apareció para librarte, para darte vida, para rescatarte y para volverte tu mirada de donde tú la desviaste al Señor, a Dios, ¿verdad? A Jesús. El día de hoy es volver tu mirada a Jesús, ¿verdad? Vuelve tu mirada en Él, apártate del pecado, despójate de todo eso, ¿verdad? Porque Dios quiere darte vida eterna, ¿verdad? Dice el Señor, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque esta es una carrera, ¿verdad? Es nuestra salvación por tu alma, ¿verdad? Por tu vida, por todo, ¿verdad? Es nuestra salvación y es una carrera que tenemos que obtener hasta el fin, hasta que perezcamos o Cristo venga, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, tú y yo podemos decir coronamos, ¿verdad? Ya obtuvimos, ¿verdad? Nuestra carrera. Es decir, como cuando un estudiante está tomando una misma carrera, ¿verdad? Y todos la quieren, pero todos se esfuerzan, ¿verdad? Con paciencia, lo hacen, lo obtienen. Y así tú y yo, ¿verdad? ¿Me entienden? No desviarnos de lo que tenemos en nuestra mente, lo que tenemos en nuestros ojos puestos, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Es seguir manteniendo la fe, ¿verdad? ¿Me entiendes? Mantén esa fe creyendo que lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo en tu vida, ¿verdad? Lo va a hacer. Pero tú mantente sirviéndole a Dios, tú mantente buscando de Dios, ¿verdad? Querido amigo, Dios también tiene propósitos para tu vida, ¿verdad? Pero tú tienes que volver esa mirada al Señor Jesús, ¿verdad? Tú tienes que seguir buscando de Él, así como te preocupa, te esfuerzas para obtener algún certificado, ¿verdad? De la escuela, o sea, de cualquier otra cosa, alguna carrera, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, así mero, tú tienes que buscar de Dios también, que eso es lo más valioso que obtener el certificado, porque a ti, ¿quién te ha dicho que el día de mañana puedes vivir o puedes morir? No lo sabemos, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y el certificado, y ahí se quedó. Mas, sin embargo, si tú pones la mirada en Jesús, ¿verdad? Tú lo tienes a Él, ahí ya coronaste. El día que tú mueras o el día que Cristo venga, tú coronaste. Pero aquí despójate del pecado, corre con paciencia la carrera que tienes por delante, que es en Jesús, ¿verdad? No te apartes de Él, poniendo la mirada puesta en Jesús. Dice, el 2 dice, puesto los ojos en Jesús. Esa es la carrera que tenemos por delante nosotros, poniendo la mirada en Jesús, el autor, ¿verdad? El autor y consumador de la fe, teniendo tu fe en Él, ¿verdad? Creyendo, no desviándote, no apartándote del camino de Dios, ¿verdad? El cual dice, por el gozo, dice, puesto delante de Él, ¿verdad? Vemos delante de Él, va ese gozo, ¿verdad? Puesto delante de Él. Él lo miraba con gozo, es lo que yo me estaba dando cuenta, lo que Dios nos está, con gozo, y así tengo que hacerlo yo, tienes que hacerlo tú, ¿verdad? Con gozo, puesto delante de Él, dice, sufrió, dice, la cruz. Él sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos que el Señor fue galardonado, ¿verdad? El Señor Jesucristo obtuvo su victoria, ¿verdad? Y así como Él lo hizo, vemos en Él, y Él es el gran ejemplo que Dios nos está dando en la Biblia en este momento, cómo Él lo hizo y cómo Él lo obtuvo y cómo Él lo que fue menospreciar eso propio, ¿verdad? El sufrir el todo por ti, por mí, ¿verdad? Dice, considera, dice el 3, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, ¿verdad? Se cuenta. Él, nadie lo quería, incluso ni tú ni yo, ¿verdad? Porque por vosotros mismos, ¿verdad? Fuimos los que, ¿verdad? Cometimos eso, ¿verdad? Desen cuenta, entonces, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿verdad? Contra Él, ¿verdad? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros tenemos que considerar todo lo que Dios hizo, todo el precio que Él pagó por ti, por mí, y cómo Él lo hizo para que tú y yo no desmayemos, ¿verdad? No se canse, no llegue en ti ese cansancio, no diga, no, ya no voy a seguir, que por los demás, y que por esto, que porque la gente es así. No, que porque los cristianos son así, no. Tú no te canses, nuestro ánimo
ese ánimo de buscar al Señor, ese ánimo de servirle a Dios, ese ánimo, ¿verdad? ¿Me entiende? De tener esa mirada tan solamente en Jesús, ¿verdad? Y de valorar y de servirle y de serles obedientes, ¿verdad? ¿Me entiende? No se canse, dice, hasta desmayar. Es decir, el Señor no quiere que tú desmayes. El Señor no quiere que tú te quedes a media carrera, ¿verdad? ¿Me entiende? El Señor quiere que tú y yo obtengamos, ¿verdad? Esa carrera hasta, lleguemos hasta la meta, ¿verdad? Hasta el final, ¿verdad? Por eso dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿verdad? Dense en cuenta hasta el final para que tú puedas, ¿verdad? Ser galardonado, ¿verdad? Para que tú puedas obtener ese gozo hasta el fin también. Puedas obtener todo lo que Dios tiene preparado para tu vida y para mi vida, ¿verdad? ¿Me entiendes? También. Por eso el Señor considera todo eso y no te canses hasta desmayar ese ánimo, no se canse en ti, dice el Señor, porque aún dice, no habéis resistido hasta la sangre. Veamos que lo que Él sufrió, nosotros no lo estamos haciendo. Nosotros no. Nadie ha pagado ese precio como nuestro Señor Jesucristo. Él sí lo hizo, combatiendo contra el pecado. Es decir, el Señor ya peleó, ¿verdad? Peleó para que tú y yo fuéramos más que vencedores, victoriosos, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Así que la victoria es nuestra, ¿verdad? Tan solamente tú no te canses, tú solamente mira ese gozo y ten la mirada puesta en Jesús, ¿verdad? Hazlo con gozo y mirada puesta en Jesús. Es el consejo que Dios nos da en su palabra, ¿verdad? Obtener nosotros y teniendo, ¿verdad? Esa mirada puesta siempre en Jesús. Querido amigo, querido hermano, mantengan puesta la mirada en Jesús. Y tú, querido amigo, y tal vez no conocías de Jesús, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios quien pagó el precio por ti, por mí, en rescate por tu alma, ¿verdad? Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que tú también tengas fe y pongas la mirada en Jesús, que Él solamente quiere darte salvación y vida eterna en Él. Él no quiere sufrimiento para tu vida, ¿verdad? Pero tienes que considerar esto, lo que Él pagó ese precio por ti, Él murió por ti, ¿verdad? Para que tú tengas perdón de pecados, ¿verdad? Pero el día de hoy es que tú vuelvas, que tú pongas tu mirada en Él, es decir, que tú te acerques a buscar a Él, ¿verdad? Que tú te acerques a una iglesia, ¿verdad? En donde nosotros creemos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Los cuales, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tú obtienes, ¿verdad? Esa salvación. ¿Por qué, Padre? Porque el Padre, ¿verdad? Es el que mandó a su Hijo para que tú y yo, ¿verdad? No fuéramos a ese lugar de tormento, ¿verdad? Y Espíritu Santo, cuando después de que Jesús murió, que pagó el precio por tu vida, ¿verdad? ¿Me entienden? Él mandó su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te dirija a ti, a mí. Es decir, para que yo también a través de eso pueda obtener el entendimiento de la palabra de Dios y yo pueda ser salva también. Pero para eso tengo que poner por obra lo que Dios me está diciendo. Que yo no desvíe la mirada de Él, ¿verdad? ¿Me entiende? Y de seguirle sirviendo y de tener ese gozo, ¿verdad? ¿Me entiende? Como dice el Señor, así como Él lo tuvo, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él ya sabía lo que le estaba por venir. Puesto delante de Él, sufrió la cruz, vean. Lo miró como, para Él era gozo, morir diría, por mí, por ti, ¿verdad? Des en cuenta, no, yo voy a morir, gozo, ¿verdad? Des en cuenta, ¿verdad? Es decir, nosotros hay que seguir hablando la palabra de Dios, a pasar lo que, ¿verdad? Nosotros hay que verlo con gozo, que para que tú, querido amigo, seas salvo, ¿verdad? Cristo te ama, Dios te bendiga grandemente. Yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para tu vida, ¿verdad? Yo te invito a la iglesia Ministerio Dios Altísimo, ¿verdad? Que se encuentra ubicado en el 11922 de la Tricken Road, Houston, Texas, 77067, teléfono 832-275-1178 con mis pastores Raúl e Idalia Argueta. Ahí te esperamos. Busca del Señor, pon los ojos en Jesús, nunca la pongas en nadie más porque vas a encontrar errores. Ponla en Jesús, que Él sí te va a dar salvación, porque si tú la pones en alguien más o en alguna otra cosa, ¿verdad? Des en cuenta, tú te desvías de esa carrera que
corriendo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Para poder obtener tu victoria, poder obtener y ser galardonado, ¿verdad? Pero para eso yo te digo, no desvíe tu mirada y pon la mirada en Jesús. Cristo te ama, Dios te bendiga, busca del Señor, que Cristo viene pronto. Él viene pronto, ¿verdad? Para aquellos que le reciben, para salvar a su iglesia, ¿verdad? Aquellos que le aceptan en su corazón, aquellos que viven su palabra, aquellos que se despojan de todo peso de pecado, y aquellos que no han desviado su mirada de Él. Por esa iglesia Cristo viene pura, sin mancha y sin arruga, dice el Señor, ¿verdad? Y pues prepárate y tú sé uno de esos, ¿verdad? Dios te bendiga y aquí está la palabra de vida eterna que es para todos nosotros, ¿verdad? Dios me los bendiga grandemente.